Hola, ¿qué tal? Nuevamente vamos a continuar con la materia de diseño por computadora. Esta es la primera clase y el siguiente tema es introducción a las aplicaciones CAD. En esta parte, vamos a hablar de las aplicaciones CAD como utilidad para los diseñadores y técnicos. Autodesk es la empresa que desarrolló AutoCAD y otros programas en el mismo rubro que son enfocados al diseño. Tienen un sitio web que yo les recomiendo mucho para resolver cualquier tipo de duda que tengan. Yo estoy a sus órdenes, pero posteriormente pueden checarlo. Es autodesk.mx. Creo yo que no hay nadie mejor que nos resuelva las dudas que quien hizo el programa. La problemática de AutoCAD básicamente es su precio. El costo de una licencia de AutoCAD es alto y por ello hay una versión de prueba en Autodesk que ustedes pueden descargar. Como les decía, el costo es alto. Esto provoca altos niveles de piratería en el producto y lo que pretende AutoCAD es justamente con esta versión de prueba combatirlo un poco. Sin embargo, este programa de prueba no tiene todos los elementos que contiene la versión pues más completa de AutoCAD. Por ello, no sé si ustedes hayan descargado el programa de prueba de AutoCAD. En caso de que se haya sido y cuando les caduque, para poder instalar un software pirata, tienen que quitar el parche que existe que deja AutoCAD, Autodesk, y de esa manera lo podrán hacer. Digo, si tienen el AutoCAD con la licencia, pues que mejor. Vamos a continuar con la interfaz gráfica. Les hablaba hace un momento de cómo podemos crear documentos en AutoCAD y bueno, qué son los componentes que nos ofrece. Cuando nosotros abrimos nuestro AutoCAD, el mío es 2018 en inglés, les repito, nos da estas tres opciones. La primera parte es iniciar un nuevo dibujo. La segunda parte es abrir proyectos recientes. También tenemos la opción de abrir algún proyecto anterior que no hayamos abierto hace algún tiempo. Y finalmente la de notificaciones. Los primeros trazos. Cuando nosotros vamos a crear un nuevo dibujo, desde el primer momento en la pantalla anterior, nosotros le damos crear nuevo archivo. Sin embargo, en esta parte de aquí se encuentra una paleta en donde nos da la opción de abrir otro archivo nuevo, de abrir alguno que ya tengamos, guardar como, imprimir, rehacer o deshacer algo que ya hayamos realizado, el nombre del archivo, y en esta parte en los binoculares podemos encontrar información sobre AutoCAD. Regularmente de aquí nos manda directo a la página de Autodesk, que era la que les decía, por si tienen alguna duda extra, la pueden checar de aquí, directamente los manda para allá. Ahora, en esta paleta les comentaba que las opciones están agrupadas por su utilidad. Vamos a empezar con la primera parte, que son los trazos básicos. En un momento más les voy a ir explicando cada una de estas. Después la modificación de esos trazos, la anotación de esos trazos, la creación y modificación de layers o capas, que es algo básico en AutoCAD, y la creación de bloques y su modificación. También vamos a checar los tipos de línea, los colores, la creación y modificación de grupos, las órbitas que les decía que nos permite vistas del dibujo, iniciar nuevos dibujos, y en esta parte hay otra paletita que es muy pequeña pero es muy importante, en donde nos da la opción de tener una retícula y de trazar ortogonalmente, entre otras. Las operaciones con líneas. En esta primera parte, les decía, está el trazado de las figuras básicas, que es el círculo, el rectángulo, las líneas y las polilíneas. AutoCAD se maneja a través de comandos. Los comandos son las instrucciones que nosotros le vamos a dar al programa. Pero todos estos comandos también están en iconos. Si se dan cuenta, yo aquí se los puse.
Es importante que se lo sepan, pero al final del día se los van a aprender hasta que los utilicen. No tiene caso aprendérselo como una computadorcita, sino que poco a poco van a ir fluyendo y se van a ir aprendiendo los que les resulten más prácticos. Finalmente cada quien crea su forma de dibujo y para quienes los comandos no sean su fuerte, pues tenemos los iconos. El primero es línea, el comando es L en inglés. La segunda es polilínea, el comando es PL, círculo, arco, rectángulo, elipse. Esta parte es la parte de las polilíneas con curvas. También tenemos la opción que divide los segmentos y crear espirales. Adelante se los voy a explicar. Ok, ahora las distancias exactas. AutoCAD precisamente se caracteriza por eso, por ser muy exacto. Entonces, esta parte la vamos a encontrar en la pestaña de modificar los trazos, la que les comentaba que se encuentra al lado de dibujo. Dentro de esta pestaña también encontramos opciones para multiplicar objetos con distancias exactas. Estos comandos, estas funciones, es el de copiar con punto de referencia, que es este, y se usa para multiplicar objetos con un punto base. Pero de entrada podemos ir multiplicando una vez a la vez. Si ustedes tienen un círculo y lo quieren pegar múltiples veces, pues van a tener que pegar un círculo, luego otro círculo, luego otro círculo, ¿ok? El offset multiplica paralelamente los objetos con referencia al primero. Este es el icono y en esta parte están los comandos. Y array, que proporciona copias múltiples en forma de matriz, puede ser radial o rectangular, y el comando se encuentra acá. Dentro de esta paleta también encontramos el comando de mover, que aquí tienen los comandos, aquí tienen los iconos: rotar, extender, cortar, borrar, espejear, explotar, escalar. Y bueno, vamos a continuar. El comando trim se utiliza para recortar objetos del dibujo, pero estos objetos deben estar cruzados en cortante. Es decir, si ustedes ven este dibujo, se cruzan y entonces cuando yo ingreso el comando trim, corto lo que está cruzando. Este círculo que se cruzó con el otro, yo decido cortarlo. Así funciona trim. Extend funciona teniendo dos elementos, un elemento fijo y otro elemento que es el que se extiende. Para ambos comandos lo que vamos a hacer es seleccionar todo, ingresar el comando, dar enter y seleccionar qué es lo que vamos a recortar o qué es lo que vamos a alargar. El uso de capas, bloques y comandos de dibujo. Las capas lo que hacen es fragmentar nuestro dibujo. Esto es para establecer las características de cada capa que van a tener todos los elementos que estén dibujados sobre ese layer. Entonces se pueden elegir colores, calidad de línea, tipo de línea, y esta capa va a ser independiente de las demás, por lo que si yo no necesito esa parte del dibujo, puedo apagar la capa, pero el dibujo va a seguir estando completo. Cuando yo la vuelva a prender me va a aparecer. No perdemos nada de la información, para eso nos sirve fragmentar y mantener el orden. Los bloques son un conjunto de objetos que agrupados generan un todo. Tienen nombre y tienen cualidades propias, pero estas cualidades se pueden editar en cualquier momento. Los comandos, como les decía, son las instrucciones que les damos al programa. Podemos sustituirlos con los iconos. Suele ser más lento, pero finalmente cuando ustedes tomen una forma de dibujar, irán haciendo sus tiempos e irán tomando medidas más rápidas para poder dibujar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se divide en segmentos un objeto? Hay dos formas de dividirlo. Primero estamos hablando de un objeto compuesto, que es como un bloque, y después vamos a hablar de un objeto simple, como una línea. ¿Ok? Entonces, para este objeto compuesto, lo que vamos a hacer es explotarlo. Para eso, en la parte de modificar, está este icono, que es justo, nos muestra cómo se explota un cubo.
Y con este comando podemos disgregar un bloque o una polilínea para tratarlo a nivel de línea. En ocasiones se necesita tratarlo a nivel de línea y entonces lo podemos hacer aquí. El comando para explotar es la X. La segunda parte es esto de las líneas. Si yo ya tengo una línea, pero dentro de esa línea necesito dividirla, hablo de dividirla, no cortarla. En la parte anterior de trim les dije cómo se segmenta. En esta ocasión no se segmenta, solo se divide y entonces con esta línea nos aparece sobre la línea los puntos que la están dividiendo, pero no la están cortando. Solo nos dan puntos azules que nos sirven como referencia de trazos. Ahora, crear e insertar bloques complejos. En el apartado de bloques podemos insertar elementos que ya creamos antes. Tal vez yo ya tenía un bloque y lo quise meter, entonces le doy en la parte de insertar y me va a dar la opción de traerme ese bloque que ya tengo. También podemos crear nuevos bloques, nos van a pedir nombre, cualidades y nosotros vamos a ingresar la cantidad de información que creamos necesaria. También existe la opción de editar esos bloques que ya creamos y finalmente definir los atributos ya sea de uno o de varios bloques. En el sentido práctico, como les decía, cuando ustedes utilizan continuamente el programa, ustedes van a establecer el uso de sus bloques. Yo, por ejemplo, tengo un archivo en donde tengo todos los bloques en capa 0 y en color blanco. Porque la capa 0, cuando yo la paso a mi otro archivo, sigue siendo capa 0, no cambia de nombre, no cambia de nada. Las capas tienen un nombre. Y si ustedes ponen la capa muebles con mayúscula y en otro archivo ponen muebles con minúscula y ustedes quieren copiar un mueble de un archivo al otro, entonces les va a crear la capa de muebles con mayúscula. A pesar de que sea la misma palabra, no está escrita de la misma forma y entonces les va a crear una capa basura. Es por eso que es conveniente que los bloques se creen en capa 0, porque la capa 0 siempre va a ser capa 0. ¿Ok? Y en color blanco, entonces ustedes si quieren transportar un bloque de capa 0 al otro archivo que lo tienen en capa de muebles, nada más seleccionan el archivo y le dan en capa de muebles y automáticamente adquiere los valores de esa capa. Entonces a mí se me hace una forma práctica esa, tener mis bloques y de ahí moverlos hacia donde yo lo necesito. Ahora la creación de diferentes tipos de línea. Los tipos de línea son trazos que utilizamos para resaltar o definir aspectos relevantes del dibujo. AutoCAD nos da varias opciones de línea. Son punteadas, son continuas, son discontinuas, hay capas para instalaciones, por ejemplo la instalación de gas. Y bueno, finalmente existen dos maneras de utilizarlas. La primera es seleccionando directamente en nuestro model la línea y vamos a esta parte de propiedades, le cambiamos el tipo de línea, le podemos cambiar el grosor de la línea, le podemos cambiar el color de la línea, ¿ok? En esta parte vamos a editar eso. Y la otra parte es ir directamente a la capa, en donde yo creo mis capas, que es aquí, y seleccionar el tipo de línea general por capa, que es en esta parte. Aquí la línea era continua, entonces yo le doy aquí, me aparece este cuadro de texto, puedo cargarla, entonces aquí están los diferentes tipos de línea, yo la selecciono y le doy OK. En ambos casos se puede cargar también en esta parte y bueno, sin problema jalar el tipo de línea que necesitemos. El reto de las líneas punteadas es que deben de escalarse según el archivo, porque de lo contrario se presentan como líneas continuas. Los espacios llegan a ser tan pequeños, los espacios discontinuos, que no se notan. Entonces, una vez que tenemos una línea punteada pero se ve continua, le vamos a dar clic derecho del mouse, luego en propiedades y ahí le damos la escala en esta parte. ¿Ok? Y el tipo de línea que necesitamos, si queremos cambiar el color o si lo vamos a dejar según la capa. El centro. Las líneas centro nos sirven como marcas de acotación. Son para hacer anotaciones prácticamente. Y también existen las líneas fantasma. Estas líneas son basura. Aparecen en algunas versiones de AutoCAD anteriores al 2017. Y para eliminarlas necesitamos un comando. Sin embargo, este comando suele tener aspectos negativos en el dibujo.
Entonces, por eso es que a partir de la versión 2018 AutoCAD se mejoró para que esto no ocurra. Ahora la configuración de dimensiones. Las propiedades de las cotas se encuentran en anotación. Ahí se pueden utilizar, digamos que es como la entrada rápido a las cotas y se pueden seleccionar rápido en el icono de dimensión y yo doy clic en el punto inicial y doy clic en el punto final del objeto que queremos acotar. Después, si yo necesito establecer las propiedades de mi cota, no tengo que hacer esto. Lo que tengo que hacer es irme directamente a la pestaña anotación y al nombre de la cota. Aquí abajo está la opción para definir los estilos de cota. Le vamos a dar clic ahí y nos va a desplegar una ventana en donde nosotros podemos editar el texto, las líneas, las flechas, la orientación de cota, si es radial, si es lineal. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con cotas. Hasta aquí llegamos al final de esta primera sesión. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar y ya están los materiales disponibles para que puedan empezar en el foro y puedan checar la presentación a detalle y con calma. Hasta luego.